Decidí explorar la posibilidad de estar con otro hombre que no era mi pareja, impulsada por la presión de mis amigas, pero ahora he perdido al amor de mi vida. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Siempre creí que había encontrado al hombre ideal. Tomás y yo nos conocimos en la facultad, en una de esas clases monótonas donde nadie interactuaba, sin embargo, él era distinto. Mientras todos parecían distantes, atrapados en sus propios pensamientos, su calidez me hizo sentir a gusto desde el primer instante. Su manera de hablar, su risa, como se esforzaba por hacerme sonreír cuando notaba que mi día no iba bien, todo en él me brindaba seguridad y cariño, como si, por primera vez, alguien realmente me comprendiera. Nuestra relación se desarrolló de manera orgánica. No hubo juegos ni estrategias absurdas para conquistarle, sucedió de forma natural. En poco tiempo, éramos inseparables. No solo éramos pareja, sino también los mejores amigos, no había secretos entre nosotros. Si algo me incomodaba, se lo decía. Si algo le preocupaba, me lo comunicaba sin temor, todo era simple con él, fluía como si estuviéramos destinados a estar juntos. Durante 4 años, construimos algo hermoso. Nos apoyábamos en los momentos difíciles, celebrábamos cada pequeño triunfo y, lo más importante, nos amábamos sin condiciones, nunca dudé sobre nuestro futuro. Me imaginaba casándome con él, formando una familia, envejeciendo a su lado. Él era mi todo, nunca pensé que podría arruinarlo todo con mis propias manos. El amor de Tomás nunca disminuyó, pero con el tiempo, la emoción inicial se transformó en una rutina estable. No era algo negativo, de hecho, encontrar estabilidad en una relación es algo hermoso, pero a veces, en lo más profundo de mi mente, me cuestionaba si eso era todo. No era infeliz, pero había noches en las que me quedaba despierta pensando en cómo mi vida ya estaba trazada. No habría más aventuras, no habría más incertidumbre, estaba con Tomás, y la mayoría de las personas dirían que eso es algo bueno, y en retrospectiva, daría cualquier cosa por recuperar esa estabilidad. Pero en ese momento, mi mente comenzó a jugarme en contra. Escuchaba historias de personas que experimentaban antes de comprometerse, que se daban la oportunidad de probar otras cosas antes de decidirse por completo. No me sentía infeliz con Tomás, pero una pequeña parte de mí se preguntaba si alguna vez me estaba perdiendo de algo. Esos pensamientos eran pasajeros y los ignoraba la mayor parte del tiempo. Pero lo que comenzó como simples dudas, poco a poco se arraigaron en mí, y lo peor de todo es que nunca se lo conté a Tomás. Él hubiera entendido. Hubiera hablado conmigo, me habría ayudado a aclarar mis pensamientos, pero en lugar de eso, dejé que otras voces comenzaran a influenciarme. Tomás siempre confió en mí de una manera que pocas personas logran. Nunca revisó mi teléfono, nunca cuestionó mis salidas con mis amigas, ni mostró la más mínima inseguridad. Desde el inicio de nuestra relación, él dejó claro que no era de esos hombres posesivos que sentían la necesidad de controlar cada paso que daba su pareja. Si estás conmigo, es porque quieres estar conmigo, no porque te estoy vigilando, me dijo una vez cuando una de mis amigas mencionó que su novio la llamaba cada hora para saber dónde estaba. Recuerdo que en ese instante me sentí orgullosa de estar con alguien tan maduro, que me trataba como su igual y no como una propiedad, siempre me hacía sentir libre, pero nunca me hizo sentir desatendida. Sabía exactamente cuándo darme espacio y cuándo estar ahí para apoyarme. Nunca dudé de su amor ni de su compromiso, si alguna vez tenía un mal día, él lo notaba antes de que se lo dijera y hacía algo para alegrarme. Si me enfermaba, dejaba todo lo que estaba haciendo para cuidarme. Si estaba estresada por el trabajo o cualquier problema, me escuchaba pacientemente sin intentar darme soluciones innecesarias, solo estando ahí, sosteniéndome, asegurándome que todo estaría bien. Por eso, él no veía problema en que saliera con mis amigas. Confiaba plenamente en mí y si alguna vez tuvo dudas, jamás las expresó. Me dejaba ser, sin restricciones, sin preguntas, sin condiciones, no porque no le importara, sino porque estaba seguro de mí, seguro de nosotros. Sabía que no tenía razones para desconfiar, y eso, en lugar de hacerme sentir obligada a corresponderle de la misma forma, terminó siendo la razón por la que cometí el peor error de mi vida. En algún momento, dejé de ver su confianza como un acto de amor y empecé a interpretarlo como una señal de que mi vida ya estaba establecida, que ya no había emoción, que no había sorpresas, que todo era predecible. No me di cuenta en ese instante, pero esa estabilidad, esa seguridad que él me brindaba, fue lo que mi mente inmadura comenzó a confundir con monotonía. Nunca hubo problemas entre nosotros, no había celos, no había peleas innecesarias, no había toxicidad. Nos entendíamos perfectamente, y por alguna razón, en lugar de valorar eso, dejé que una parte de mí comenzara a buscar algo que no necesitaba. Lo peor es que no había una sola razón real para dudar de mi relación, nunca me sentí infeliz con él, nunca me hizo falta nada. No era que sintiera que algo estaba mal, sino que dejé que la idea de que faltaba algo creciera en mi mente sin cuestionar de dónde venía realmente esa sensación.
En lugar de hablarlo con él, de expresar lo que estaba pasando por mi cabeza, me lo guardé, y en ese silencio fue donde comenzó a formarse el error que me costó todo. Desde la facultad, tenía un grupo de amigas con las que siempre salía. Nos llevábamos bien, compartíamos muchas experiencias juntas y, en general, eran buenas amigas. Pero a diferencia de mí, ninguna de ellas estaba en una relación seria, todas iban de fiesta en fiesta, conociendo a diferentes hombres, viviendo lo que ellas llamaban la verdadera juventud. Yo nunca me sentí excluida por estar con Tomás, pero cada vez que hablábamos de mi relación, siempre había algún comentario que, aunque disfrazado de broma o consejo, sembraba una pequeña semilla de duda en mi cabeza. Al principio eran solo comentarios sueltos, frases triviales que ignoraba sin pensar demasiado. ¿No te aburre estar con el mismo hombre todo el tiempo? Yo no podría estar con alguien sin antes haber probado con otros. ¿No te da curiosidad saber cómo sería estar con otro? Me reía, les decía que estaba feliz con Tomás y que no necesitaba nada más, y el tema terminaba ahí. Pero esas palabras no desaparecían, se quedaban en mi mente, rondando en los momentos en los que me sentía más vulnerable. Con el tiempo, esos comentarios comenzaron a volverse más insistentes. Cuando salíamos, ellas me hablaban de sus experiencias con otros hombres como si fueran trofeos, como si cada nuevo encuentro fuera una prueba de que estaban aprovechando su juventud al máximo. Cuando les decía que yo estaba bien con Tomás, que no necesitaba experimentar con nadie más, me miraban como si estuviera diciendo algo absurdo. Eso dices ahora porque no sabes lo que te estás perdiendo, decía Valentina, la más insistente de todas. No digo que lo dejes, pero, ¿de verdad nunca has querido probar con otro hombre, solo para comparar? Les aseguraba que no, pero con el tiempo, esas preguntas se convirtieron en afirmaciones. Ya no me preguntaban si quería, sino que me decían que lo necesitaba. No es normal estar con una sola persona para siempre sin haber probado nada más, decía Carla con total seguridad. Mínimo una vez, solo para asegurarte. Esas palabras empezaron a quedarse grabadas en mi cabeza. Cada vez que me encontraba sola con mis pensamientos, las recordaba. En lugar de reafirmar mi amor por Tomás, empecé a cuestionar si tenían razón. El punto de quiebre llegó una noche en la que salimos a un bar. Había bebido un poco más de la cuenta, y con el alcohol en mi sistema, mi resistencia era más débil. Estábamos conversando sobre nuestras relaciones, y cuando mencioné que Tomás y yo llevábamos 4 años juntos y que nunca había estado con otro hombre, mis amigas reaccionaron como si hubiera dicho algo trágico. No puedes casarte con alguien sin haber estado con otro antes, dijo Valentina con seriedad. Intenté defenderme, decir que mi relación estaba bien, que yo era feliz, pero insistieron más que nunca. Me dijeron que después de tanto tiempo con la misma persona, era natural que sintiera curiosidad. Que no era una traición si lo hacía solo una vez. Que no tenía que decirle nada a Tomás, que, después de todo, nadie se enteraría. Nunca antes había considerado seriamente la idea, pero esa noche, con la presión de mis amigas, con el alcohol en mis venas y con esas malditas dudas en mi cabeza, tomé la peor decisión de mi vida. No quiero recordar lo que sucedió esa noche, no quiero pensar en el momento exacto en el que crucé la línea, en el instante en que dejé de ser la persona que Tomás amaba para convertirme en alguien irreconocible. Todo ocurrió demasiado rápido, demasiado fácil. El hombre que mis amigas me presentaron era atractivo, seguro de sí mismo, con esa actitud que muchas mujeres se encuentran irresistible. En cualquier otra circunstancia, nunca le habría prestado atención, pero esa noche no estaba pensando con claridad. En mi mente, intentaba justificarlo con cada una de las palabras que mis amigas habían repetido una y otra vez. Es solo una vez, no significa nada. No estás engañándolo, solo asegurándote de que realmente quieres estar con él. Pero cuando todo terminó y me encontré sola en un cuarto extraño, con un desconocido a mi lado, la realidad me golpeó con toda su fuerza. No sentí emoción. No sentí adrenalina. No sentí satisfacción, solo un vacío inmenso y un profundo desdén hacia mí misma. Me vestí apresuradamente sin siquiera mirar al hombre con el que acababa de destruir mi relación. Salí de allí sin decir una palabra, sintiendo mi corazón latir con fuerza por razones equivocadas. En el taxi de regreso a casa, mis amigas me enviaban mensajes preguntándome si me había divertido, asegurándome que no era gran cosa, que con el tiempo lo olvidaría. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había cometido un error que no tenía solución, había traicionado la confianza de la única persona que realmente me amaba, y por primera vez entendí el verdadero significado del arrepentimiento. El camino de vuelta a casa fue una tortura. Cada minuto que pasaba en ese taxi se sentía como una eternidad, y con cada metro que me acercaba a mi departamento, el peso en mi pecho se hacía más insoportable. El silencio del vehículo solo hacía que mis pensamientos se volvieran más ruidosos, repitiendo una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué acabo de hacer? Miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear como si nada hubiera cambiado, como si el mundo siguiera igual mientras mi vida acababa de desmoronarse. Me repetía a mí misma que debía calmarme, que lo que había hecho no podía cambiarse, que lo mejor era no pensar en ello, pero era imposible.
Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Tomás aparecía en mi mente. Su sonrisa, su voz, la manera en que me miraba con tanto amor y confianza, sentía náuseas al darme cuenta de que esa confianza se había roto en el instante en que tomé esa estúpida decisión. Cuando finalmente llegué a mi edificio, dudé antes de bajar del taxi. Me quedé sentada unos segundos, tratando de reunir el valor para enfrentar la realidad. Sentía que, en cuanto cruzara la puerta de nuestro departamento, todo se volvería aún más real. Como si mientras estuviera fuera, pudiera pretender que nada había pasado. Pero no podía quedarme ahí para siempre. Pagué la tarifa sin siquiera mirar al conductor y salí del auto con pasos inseguros, como si cada paso que daba me pesara más que el anterior. Al abrir la puerta, encontré todo exactamente como lo había dejado. La sala estaba en orden, el aroma familiar de nuestro hogar flotaba en el aire y la luz tenue del pasillo indicaba que Tomás ya estaba dormido. Me quedé de pie por un momento, mirando todo a mi alrededor, sintiendo como la culpa se hacía más intensa. Fui directo al baño y cerré la puerta con seguro. Me miré en el espejo y no reconocía a la persona que veía. Tenía el rostro pálido, los ojos ligeramente rojos por el alcohol y el cansancio, pero sobre todo, por las lágrimas que contenía. Me acerqué al lavamanos y abrí el grifo, dejando que el agua corriera mientras intentaba controlar mi respiración. Me sentía sucia, como si el agua pudiera lavar la culpa que ahora llevaba conmigo. Después de varios minutos, finalmente salí del baño y caminé lentamente hacia la habitación. Tomás estaba dormido, su respiración tranquila y profunda. Me quedé parada en la puerta, observándolo en la oscuridad, sintiendo como mi corazón se rompía en pedazos. Me acosté en la cama con cuidado, tratando de no despertarlo, pero en cuanto mi cabeza tocó la almohada, las lágrimas comenzaron a brotar sin control. No podía creer lo que había hecho. No podía entender cómo había sido capaz de traicionar al hombre que lo había dado todo por mí. Intenté convencerme de que debía olvidar lo que pasó, enterrarlo en lo más profundo de mi mente y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Pero en el fondo sabía que era imposible. No importaba cuánto lo intentara, no podía engañarme a mí misma. Había cometido un error irreversible, y tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Desde aquella noche, algo dentro de mí cambió por completo. Aunque intenté actuar con normalidad, Tomás comenzó a notar que algo no estaba bien. No era inmediato ni obvio, pero poco a poco, la distancia entre nosotros empezó a crecer. Cada vez que él me abrazaba, sentía que mi cuerpo se tensaba ligeramente, como si mi propio subconsciente no pudiera soportar su contacto sin recordarme lo que había hecho. Cada vez que me miraba con esos ojos llenos de amor, me sentía indigna de su afecto. Las mañanas se volvieron más silenciosas, los besos más cortos, las conversaciones más superficiales. Él me preguntaba si todo estaba bien, si había algo que me preocupaba, y yo solo fingía una sonrisa y le decía que estaba cansada o estresada. No podía mirarlo a los ojos sin sentir que en cualquier momento vería la verdad reflejada en ellos. Tomás, siendo quien era, no insistió demasiado al principio. Me dio mi espacio, creyendo que solo era una fase, un mal momento que pasaría con el tiempo. Pero lo que él no sabía era que yo misma estaba acabando con nuestra relación con cada mentira, con cada palabra no dicha, con cada intento desesperado de esconder mi culpa. Intenté compensarlo de otras maneras. Me esforcé por ser más cariñosa, por pasar más tiempo con él, por hacer todo lo posible para que no sospechara nada. Pero cada esfuerzo solo me hacía sentir peor, porque sabía que no estaba siendo honesta. Sabía que no lo hacía por amor, sino por miedo a perderlo. Las noches eran lo peor. Me acostaba a su lado y me preguntaba si algún día podría volver a mirarlo sin sentir que lo estaba traicionando en cada instante. Me preguntaba si el amor que aún sentía por él sería suficiente para reparar el daño que había causado. Pero en lo más profundo de mi ser, ya conocía la respuesta. No había vuelta atrás. Los días pasaron y la culpa se hizo más grande, más insoportable, más asfixiante. Cada vez que Tomás me miraba con esa dulzura inquebrantable, sentía que me partía en dos por dentro. Intentaba actuar normal, seguir con nuestra rutina como si nada hubiera pasado, pero era imposible. No podía escapar de mis propios pensamientos, de mi propia conciencia martillando mi mente sin descanso, recordándome lo que había hecho, lo que había destruido con una sola noche de estupidez. No podía evitar sentirme un monstruo cuando él me abrazaba y me decía que me amaba, porque sabía que no lo merecía. Intenté encontrar alivio en pequeñas cosas, en tratar de reconectar con él, en convencerme de que si lo amaba lo suficiente podría compensar mi traición, pero la realidad es que solo estaba alimentando una mentira. Empecé a dormir peor, despertando en medio de la noche con la sensación de que me faltaba el aire, con el miedo constante de que en cualquier momento todo se derrumbaría. Me encontraba distraída en el trabajo, en las salidas con Tomás, en cualquier situación donde antes solía estar presente. Me miraba al espejo y veía una versión de mí que no reconocía, alguien que había dejado de ser la persona que una vez fui. Hubo un momento en el que supe que ya no podía seguir así. Fue una tarde en la que Tomás regresó a casa más temprano de lo habitual, con una sonrisa en el rostro y una bolsa de mi comida favorita. Dijo que quería sorprenderme, que últimamente me notaba distante y quería asegurarse de que estuviera bien. Ese gesto, su amabilidad, su amor incondicional, fue lo que finalmente me quebró.
No lo merecía. No después de lo que había hecho, me encerré en el baño con la excusa de que me dolía la cabeza, pero en realidad me desplomé en el suelo, sintiendo como si el peso de mi propia culpa me estuviera aplastando. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, el dolor en mi pecho era insoportable. Sabía que no podía seguir fingiendo, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de mis actos. Y sabía que eso significaba perderlo para siempre. No sé exactamente cómo reuní el valor para decirle la verdad, pero sabía que no podía seguir escondiéndome detrás de mis mentiras. Esa misma noche, cuando nos acostamos, me quedé despierta con los ojos fijos en el techo, sintiendo como mi corazón latía con una mezcla de miedo y desesperación. Sentía su respiración tranquila a mi lado, la calidez de su presencia, y me pregunté por última vez si realmente estaba dispuesta a destruir lo que teníamos. Pero la verdad era que ya lo había destruido desde el momento en que tomé aquella decisión estúpida. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, me senté frente a él con las manos temblorosas. Sentía el estómago revuelto, como si estuviera a punto de vomitar, pero no podía seguir postergándolo más. Con la voz quebrada, le conté la verdad, toda la verdad. No omití detalles, no busqué excusas, no intenté justificar lo injustificable. Solo hablé, dejando que las palabras fluyeran de mi boca como un veneno que había estado envenenándome desde aquella noche. El silencio que siguió fue peor de lo que imaginé. Tomás no reaccionó al instante, no dijo nada. Solo me miró con una expresión que nunca había visto antes en su rostro. No era enojo, no era furia, ni siquiera decepción. Era algo peor. Era la mirada de alguien que acaba de perder algo que amaba profundamente. Cuando finalmente habló, su voz fue fría, distante. Me preguntó por qué. ¿Por qué había hecho eso? ¿Por qué había tirado todo por la borda? Intenté explicarle lo que ni yo misma entendía, intenté decirle que había sido presión, que había sido una estupidez, que no significó nada, pero esas palabras solo lo alejaban más. Me miró por unos segundos que se sintieron como una eternidad y luego simplemente se levantó de la mesa. Dijo que necesitaba tiempo, que no podía estar cerca de mí en ese momento, y se fue. El resto del día fue un vacío insoportable. Me quedé en nuestro departamento sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Intenté llamarlo, mandarle mensajes, pero él no respondió. Pasaron las horas y no regresó. Cuando cayó la noche, entendí que probablemente no lo haría, y con esa certeza, supe que lo había perdido. Tomás no volvió. Unos días después, recibí un mensaje suyo diciendo que necesitaba recoger algunas cosas, que era mejor que no estuviera en el departamento cuando lo hiciera. Sabía que no había marcha atrás. Intenté pedirle que habláramos, intenté pedirle perdón una y otra vez, pero él ya había tomado su decisión. No podía culparlo. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mis amigas, las mismas que me habían metido en esta situación con sus ideas estúpidas, intentaron consolarme, pero solo sentía resentimiento hacia ellas, y sobre todo, hacia mí misma. Dejé de hablarles, me alejé de todo. Porque sabía que nada de lo que hiciera cambiaría lo que había pasado. Ahora, meses después, sigo sintiendo ese vacío en mi pecho cada vez que pienso en él. Sigo preguntándome cómo habría sido todo si hubiera tomado otra decisión, si no me hubiera dejado influenciar, si hubiera valorado lo que tenía en lugar de ponerlo en riesgo por una estupidez. Pero ya es tarde. Tomás ha seguido adelante y yo solo soy un recuerdo de lo que alguna vez fuimos. Perdí el amor de mi vida. Y todo por una decisión que nunca podré deshacer.